Como parte de la lectura que he estado llevando en la semanal, pues comencé a leer Éxodo. Y cuando empecé a leer el libro de Éxodo empezó a gustarme tanto que empecé desde el capítulo 1 y creo que de un corrido hasta el capítulo 15, 20. Yo dije, qué padre está para hacer una predicación completa del capítulo 1 al capítulo 15 de Éxodo. No sé si ya algunos lo han leído o no, pero son unas cuantas páginas. Y si yo en 5 versiculitos me demoro 30 minutos, 40 minutos, imagínense ustedes, 20 páginas en una prédica. ¿A qué hora terminaríamos aquí? Tendríamos que hacer ceviche, tendríamos que, no sé, creo que en una semana no nos faltaría. Pero hay un salmo, el Salmo 136, que el Salmo 136 de cierta manera comprime esos capítulos del libro de Éxodo, incluso mucho más. Y cuando lo leí yo dije, wow, este es, Señor, gracias por regalármelo. Este es el que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. No todo el Salmo, sino a partir de el versículo 9, si no me equivoco. Entonces, Salmo 136. Este Salmo, de cierta manera, resume el proceso del Éxodo, de cuál fue el trato de Dios con su pueblo. Pero ¿saben qué? No es solamente ver historia antigua. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que esas cosas, o sea, el Antiguo Testamento, esas cosas le sucedieron a ellos o están escritas como ejemplos para nosotros hoy. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los tiempos. Mi hermano, no sé si tú lo sabías, amigo que estás acá, pero hoy si estamos aquí, estamos en el fin de los tiempos. Ya se está terminando. Estamos inaugurando, o se inauguró el fin de los tiempos. Tiempos que tú y yo estamos viviendo ahora. Y esas cosas que se escribieron es para que nos sirvan de ejemplo a nosotros. Entonces, hoy yo voy a pasear por el Salmo 136 y me gustaría que vieras la historia detrás de este salmo, pero más bien que lo tomaras como un espejo para que puedas ver tu mismo proceso en la historia del Israel del Antiguo Testamento. Entonces, Salmo 136, hay una palabra que se repite muchísimo, depende de la versión, una frase. En las versiones como Reina Valera, versión la Biblia de las Américas, ¿cuál sería esa frase que se repite? Y ojo, se repite 26 veces. ¿Alguien tiene por ahí Reina Valera, Biblia de las Américas, que pueda identificar cuál es la frase que se repite? Porque para siempre es su qué. Ay, tengo que cambiar la prédica. Yo leí su ira, pero no, es su misericordia. Mi hermano, esa palabra nosotros la tenemos del español, pero viene del latín. Y del latín esa palabra se divide en dos, en miser y en cor. Ay, siempre me enredo con esto. Cor es corazón y miser es miseria. Y la intención de esta palabra tenía que ver con compadecerse de las miserias de las demás personas. O sea, con tener un corazón compasivo al ver la necesidad o la miseria de la gente. Y fíjense el Salmo, ¿quién está teniendo misericordia? Y cuando vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en lugares que hay repeticiones, cuando Dios repite una cosa 2 veces, eso es importante. Cuando hay nombres y Dios le cambia el nombre a alguien, le dice, o le dice Saulo, Saulo, o le dice a otra persona, se le repite el nombre, está llamando la atención. Imagínense que Dios está repitiendo una misma frase 26 veces en un salmo. Fíjense si eso es una declaración poderosa y de verdad. Para siempre es su misericordia, para siempre. Pero más adelante vamos a ver más sobre esa palabrita. Vamos a comenzar en el versículo 10. El rescate. Los primeros 10 versículos es sobre la creación. Dios mostrando que por su misericordia creó los cielos y la tierra y todo lo que tenemos hoy, toda la creación que tenemos es por su misericordia. Voy a leer solamente, no voy a leer porque para siempre es su misericordia, voy a leer los demás versículos o porciones. Adquirió a Egipto
en sus primogénitos. Y sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y con brazo extendido. Hasta ahí, hasta el 12. Mis hermanos, el Salmo lo primero que presenta, muy en resumen, muy comprimido, es el proceso que Dios tuvo con su pueblo en Egipto, cuando su pueblo estuvo esclavo. ¿Cuándo empieza el Éxodo en la Biblia? ¿Cuándo empieza el libro de Éxodo? Bueno, el libro de Éxodo, por supuesto, empieza con la esclavitud. Pero en la mentalidad de Dios, el Éxodo no empieza ahí. Empieza 400 años atrás, aproximadamente. Porque 400 años antes de que la nación de Israel todavía existiera, Dios le hace una promesa a Abraham. Y Dios le dice lo siguiente: ¿sabes qué? Tu pueblo, ese que yo te estoy prometiendo, Dios diciéndole a Abraham, ese que yo te estoy prometiendo, ese va a ir a una nación que no va a ser su tierra, va a ser extranjero. Y como extranjero va a estar 400 años en ese lugar. ¿Y sabes qué? Va a ser esclavo. Va a sufrir consecuencias. No consecuencias, sino que va a sufrir. El pueblo de ahí lo va a oprimir. Pero Abraham, no te preocupes. Después de 400 años, yo voy a ir, voy a rescatar al pueblo y lo voy a sacar de ahí con mano poderosa. Entonces, ahorita pudiéramos nosotros pensar en una situación X que esté pasando muy difícil, o en ese momento, pónganse los zapatos del pueblo de Israel. Una situación muy difícil para ellos. Están esclavos. ¿Acaso Dios se había olvidado de ellos? No. 400 años antes Dios le había dado una profecía a Abraham sobre su pueblo. Y le estaba diciendo: ¿sabes qué? El pueblo va a pasar un proceso, pero yo los voy a librar. Yo voy a estar ahí con ellos. Entonces, luego sí tenemos el relato de Éxodo. Dios elige a Moisés. Moisés se cría en la familia real del faraón de Egipto, tiene un proceso y sale. Dios lo llama en la zarza ardiente, le dice: ve a rescatar a mi pueblo. Moisés va con Aarón. Y ahí, mi hermano, ahí empieza algo sin igual. Ahí empieza el rescate del pueblo de Dios. Y el tiempo de enfrentamiento, el tiempo que dura esa confrontación entre el faraón y Moisés, hay algunas personas que piensan, algunos estudiosos que piensan que son días, hay otros que piensan que son semanas, no llega al año. Hay un proceso en el que Dios está confrontando a Faraón, está confrontando también los dioses egipcios, pero es con un propósito. Es con un propósito. Y parte de ese propósito lo podemos ver en Éxodo capítulo 14, versículo 4. Escuchen lo que dice. Dios le está diciendo a Moisés: pero yo es Dios, pero yo endureceré el corazón del faraón y él los va a perseguir. Eso es cuando salieran de la tierra de Egipto. Y seré glorificado por medio de faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ahí podemos ver varias cosas. Número uno, que el propósito mayor que tiene Dios, que tuvo Dios en ese momento y que hoy también tiene, es que las personas conozcan que Él es Dios, que su nombre sea glorificado. Si Él es el Dios creador, si Él es el Dios de toda la tierra, mis hermanos, Él quiere que su nombre sea glorificado por sus criaturas. En este caso, Egipto pues tenía otros dioses, confiaban en otros dioses, tenían otras cosas, y Dios llega y a través de este proceso que está pasando Israel, pues Él le va a decir a los otros dioses: ustedes no son nada, número uno. Número dos, los egipcios van a saber que Él es el Señor. Aunque para los egipcios tenía una connotación de juicio. Para los egipcios, mis hermanos, fue juicio de parte de Dios. Y si no, después repase el libro de Éxodo y cheque las 10 plagas que Dios manda a Egipto. Pero ¿por qué Dios manda esas plagas a Egipto? Porque el faraón decide: no voy a dejar ir a mi pueblo. Y podemos decir: oye, pero el pasaje está fuerte, porque ahí parece, o Dios está diciendo que yo voy a endurecer el corazón del faraón. Entonces, el faraón, ¿qué culpa tiene? Mi hermano, el proceso de endurecer el corazón es solamente
que Dios retire su gracia y deja al hombre hacer lo que su propio corazón quiere. Les voy a decir algo, tú y yo no somos tan malos como podemos ser. O todas las personas, aunque hay algunas que sí, no somos tan malos, aunque no creamos en Jesús, no somos tan malos como nuestra capacidad de maldad puede estar. Y solamente Dios no tiene que hacer nada, solamente Dios retira de cierta manera empieza a retirar un poco esa protección que tiene sobre las personas, y ya el propio corazón malvado pues empieza a endurecerse. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Dios es eso: yo voy a retirar lo que está impidiendo que el faraón sea tan malo como él quiere serlo, y él va a endurecer su corazón y no va a dejar salir al pueblo. Pero fíjense cómo trabajaba. Moisés iba a donde estaba Faraón y le decía: deja ir a mi pueblo. Y el Faraón le decía, de hecho la primera vez que Moisés fue, le dijo: ¿sabes qué? Yo no conozco a ese Dios que tú me estás hablando, ni tampoco tengo por qué obedecerle. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? El Faraón va a conocer que yo soy Dios. Lo va a conocer. Vienen las plagas, y cada vez que viene una plaga, y cada vez que el faraón está en problemas o en apuros, pues llama a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Sí voy a dejar ir al pueblo, con algunas condiciones, pero sí voy a dejar ir al pueblo. ¿Seguro? Sí. Ok, voy a orar para que tú sepas que es Dios el que está trayendo la plaga y el que está quitando la plaga. Y así fueron las 10. Así fue la sangre en el Nilo. No les voy a contar las 10, pero la sangre en el Nilo, los piojos. Imagínense una plaga de piojos, imagínense una plaga de ranas, que le salieran ranas hasta en las camas. No hubiera lugar donde no hubiera ranas en sus casas. Imagínense, no sé, relámpagos, centellas, y finalmente la última plaga es la plaga o el juicio de la muerte de los hijos de los egipcios, la muerte de los primogénitos. Pero quiero llamar la atención a dos cosas. Una, miren cómo lo cuenta este salmo. Adquirió a Egipto en sus primogénitos. Y abajo, porque para siempre es su misericordia. Yo pregunto, ¿con quién tuvo Dios misericordia? ¿A quién Dios fue leal? Al pacto que él hizo. Imagínense esta imagen ahora. Alguien que conozco pudiera decir: Diosito, ayúdame en esta, y yo te prometo que ahora sí voy a, no sé, pon ahí algo. Y se cumple, y cuando pasa eso, pues entonces simplemente esa persona se le olvida. Entonces Dios le aprieta otra vez la llave, le cierra y: Diosito, ayúdame con esto. Ahora sí, yo sé, yo te voy a cumplir lo que yo te prometí. Ahora sí. A veces, mi hermano, no sé tú, pero a veces tenemos un corazón un poquito parecido al del faraón. Este salmo dice que por su misericordia él hirió a las personas que estaban en contra del pueblo de Dios. Que por su misericordia él sacó a Israel de en medio de ellos. Que por su misericordia lo hizo con mano fuerte y con mano extendida. Pero no se acaba solamente ahí, sino que por su misericordia Dios divide el Mar Rojo. El pueblo de Israel puede pasar en seco, y cuando llegan los enemigos del pueblo de Dios, pues son destruidos por Dios. El pueblo de Israel no tuvo que mover un dedo, fue Dios el que peleó por ellos. Fue el mismo Dios. Porque para siempre es su misericordia. Mi hermano y mi hermana, no sé si a ti te ha pasado algo parecido, pero a veces en la vida estamos de esa manera también. Podemos preguntarnos: Dios no es todopoderoso como para haber permitido que cuando llegara Moisés le dijera al faraón: Faraón, deja salir a mi pueblo. Y el faraón le hubiera dicho: sí, cómo no, no hay problema, dale, ándale. Ya vete ya, sin pasar ningún tipo de contratiempo. ¿No piensan que eso hubiera sido una mejor solución? ¿Por qué
¿por qué hacerle pasar al pueblo tanto sufrimiento si ya Dios le había prometido que lo iba a liberar? Moisés fue a liberarlos. ¿Ok? ¿Por qué no fue instantáneo? ¿Por qué a veces tú y yo vemos que tenemos una situación que no se arregla ni en un día, ni en 2, ni en semanas? Confiamos en ese Dios que tiene el poder para cambiar la situación, pero aún así la situación no se arregla. Puede ser economía, puede ser salud, puede ser emocional, puede ser un problema familiar. ¿Qué está pasando? ¿Qué Dios nos está enseñando o quiere que nosotros aprendamos? Una de las cosas que Dios estaba haciendo con su pueblo, primero era cumpliendo una promesa, a Abraham. Segundo, Dios quería enseñar a su pueblo también quién era Dios. Dios quería enseñar a los egipcios y glorificarse en los egipcios a través de juicio, pero Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar y a depender de Él. Ese era el propósito que Dios tenía. Entonces, el pueblo clamaba, Dios escuchaba, Dios respondía, pero parte de ese conocimiento era que Dios les enseñaba, el control lo tengo yo. La manera es a mi manera, no es a la tuya o a la mía. La mía es, Dios, quiero esto y lo quiero ahora. Pero así no es el mover de Dios. Así no es como funciona para el Señor. Otra cosa que hace Dios con el pueblo en Egipto, según un predicador que se llamó de Inglaterra, Spurgeon, decía que Dios hizo que el pueblo odiara primero a Egipto para sacarlo de él. Porque si el pueblo seguía cómodo en la situación que estaba, pues no iba a avanzar, no iba a querer salir. De hecho, el pueblo en el desierto se pasó 40 años en ocasiones, al menos 10, añorando la esclavitud de Egipto. Lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, aquí ya Dios liberó a su pueblo. Ya Dios los sacó de la esclavitud. Ahora va a ser un nuevo comienzo. O vamos a ponerlo de nosotros ahorita. Ahora ya somos cristianos. Ya yo sé que Dios me perdonó. Ya sé que van a venir mejores cosas. Ya el pasado ya pasó, como dice la canción, pero ahora soy nueva criatura. Ya estoy liberado completamente. ¿Y ahora qué viene? ¿Cuál es la próxima etapa? ¿Cuál es la próxima etapa de ese plan grandioso y maravilloso que Dios tiene preparada para mi vida? ¿Sabes cuál es, mi hermano? Mi hermana que estás acá. Dios ha preparado el mejor y maravilloso plan para tu vida. Ha preparado un desierto. Ha preparado un desierto. Al que condujo a su pueblo por el desierto, ya no los egipcios, ahora a su pueblo. Al que también dentro del desierto pues hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos y dio la tierra de ellos en heredad al pueblo de Israel. Sí le dio cosas, pero en el desierto. Dios continuó mostrando su amor y provisión en el desierto al pueblo. Pero mis hermanos, el pueblo seguía aferrado en ocasiones a la esclavitud de Egipto. Al menos 10 veces contó Dios cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ya 10 veces el pueblo había tentado a Dios, aún en su condición de libre. Después pueden checarlo. Por ejemplo, Éxodo 14:11, el pueblo se queja en el Mar Rojo. Cuando Dios está a punto de abrirlo, el pueblo se queja porque se asustan, tienen miedo. Tienen a los egipcios detrás, venían a matarlos y tenían el mar de frente y ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Moisés, mejor nos hubiera sido quedarnos esclavos en Egipto que nos mataran aquí en el desierto. Humanamente, pues es lógico. Pero Dios tenía otros planes y Dios tenía el plan de abrir el Mar Rojo y hacer un milagrazo al estilo y al poder de Dios para liberar al pueblo y para que el pueblo dijera, wow,
Ese es el Dios tan grande que tenemos. No solo ahí, pasaron el desierto. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos sed. En Éxodo capítulo 15, versículo 23. Ahora tenemos sed y el lago que hay está amargo. Le pusieron a ese lago Mara porque estaba amargo. No se podía tomar el agua. Y siempre, ¿cuál era la frase favorita del pueblo? ¿Por qué estamos aquí? Mejor me hubiera quedado en Egipto, donde era esclavo, pero tenía agua. O mejor me hubiera quedado en Egipto, donde era esclavo, pero tenía comida. Pero mejor me hubiera quedado en mi condición, que no servía para nada, pero tenía migajas. Tenía migajas. Y así, mis hermanos, el Israel en el desierto estuvo 40 años quejándose con Dios. Aunque eran libres, aunque Dios les dio todo lo necesario, Dios les dio el alimento espiritual, que no subía el colesterol, por cierto, que era le pusieron maná, que significa, ¿qué es eso? Esa palabra significa, ¿qué es eso? No, Dios les dio el ¿qué es eso? Era como, dice la Biblia, que te sabía, me imagino yo, como un cereal de avena con sabor a miel, algo así, no sé. Mis hermanos, cuando Dios les da el maná, les dice, no guarden para el sábado, recojan el viernes porque yo les voy a dar, o no, recojan solamente una porción, no guarden para el otro día. ¿Qué hicieron los israelitas? Guardaron para el otro día. Y Dios le había dicho, no lo guarden, yo les voy a dar diariamente lo que necesitan. Guardaron. Les dijo, el sábado no salgan a recoger. Salieron a recoger. Duros de servicio, o eran tercos, gente terca. ¿Cómo somos tú y yo a veces? Pero ¿sabe qué estaba mostrando el pueblo de Israel? Dos cosas. Una, que no confiaba en Dios, y la segunda, que todavía no conocía bien a Dios. Y Dios prepara el desierto para Israel y para nosotros con esos dos propósitos: que aprendamos a confiar en Dios y que aprendamos a conocer a Dios. Cuando el pasaje famoso de la tentación de Jesús, que Satanás viene y lo confronta, dile a estos panes que se conviertan en piedra, y Jesús le dice, ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso viene en el contexto de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Dios está diciendo a través de eso, no solo de lo que tú ves o de lo que tú puedas buscar va a vivir el hombre, sino de toda la provisión que yo les voy a mandar. Confía en mí y depende de mí. Señor, pero tengo esta situación con mi familia, ¿qué hago? Es un desierto. Pero espero que el consuelo o lo que le sucedió a Israel también nos suceda a nosotros. Que Dios proveía a su tiempo oportuno, no al nuestro, sino a su tiempo oportuno, la solución para la necesidad. Al final, cuando van a entrar a la tierra prometida, esa es la última queja, que era que no vamos a poder llegar. O sea, Dios ya le había dicho al pueblo, entren a la tierra, conquístenla, yo voy a estar con ustedes, una tierra que fluye leche y miel. Pero al pueblo de Israel le sucedió como a mí cuando llegué aquí en México. Yo mido unos 75 y a los primeros que yo me encontré en la iglesia fue a Héctor, a Rogelio, no me acuerdo otro gigantón. Y yo veía una langosta y decía, es verdad que la carne res da crecimiento. Y yo que estoy a camotico nada más, pues bueno, me quedé chiquito, ni modo. Hombre, les sucedió parecido. Ellos vieron los gigantes que habían en la tierra y dicen, no vamos a poder con ellos. Pero es que no dependía de ellos, dependía de Dios que iba con ellos. Y no le creyeron a Dios. Y porque no le creyeron a Dios, escuchen lo que Dios les dice. Moisés le está diciendo, perdónalos. Ellos no saben quién tú eres todavía. Me pides que los perdones y los perdono. Pero tan cierto como que yo, el Señor vivo, y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. O sea, en ese sentido, y una prueba terrenal, por decirlo de alguna manera, no la pasaron.
¿Por qué? Dios vez tras vez le dijo al pueblo y le mostró que Él era Dios. No tenían agua, les daba agua. Querían comida, les daba comida. Querían carne, mandaba codornices. Y así 40 años. El calzado no se les envejeció, el vestido tampoco se les envejeció. Y aún así, cuando Dios les dice, vayan, hagan, conquisten, sean valientes, pues el pueblo dice, ¿sabes qué? No vamos a poder. No vamos a poder. ¿Y saben qué me sorprende más todavía? Después, si quieren, chéquenlo y léanlo. Después de este pasaje, cuando Dios les dice, los voy a tener 40 años en el desierto, los voy a tener aquí, van a morir en el desierto, no vayan a luchar contra esa tierra porque ya no van a vencer. ¿Qué hicieron los israelitas? Pues se armaron y dijeron, ahora sí vamos a pelear, ahora sí vamos a pelear. Y perdieron, por supuesto. O sea, era como que si Dios les decía, vayan por aquí, pues ellos agarraban por allá. Hermano, a veces tú y yo no somos así también. Piensa. Lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Y una vez más, este es el desierto que tú y yo nos toca vivir, mis hermanos, en contextos diferentes. Es un lugar de prueba, es un lugar difícil, es un lugar que tiene cosas bellas, que son las misericordias de Dios, tiene regalos para nosotros, no sé, las cosas lindas de tu familia o las cosas lindas que están alrededor de tu vida son regalos que el Señor nos ha dado y que los mantiene ahí por amor a nosotros. Pero es el desierto que nos ha tocado vivir y en ese desierto vamos a tener situaciones difíciles. Te acordarás por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Ahora sí había pasado, eso ya Deuteronomio, habían pasado ya todos los 40 años. Ya como que el pueblo medio había entendido quién era Dios y cuando Dios decía azul, pues azul es. Y ya estaban preparándose para entrar a la tierra prometida. Ahora sí Dios iba a cumplir su promesa. Entonces Dios les dice, te acordarás por todo el camino que tú has tenido. Piensa en todo tu pasado, por dónde Dios te ha llevado. Durante estos 40 años para humillarte. Hermano, hay otro propósito. Dios a fuerza nos tiene que humillar a cada uno de nosotros. Porque todos somos muy orgullosos. ¿Quién no es orgulloso aquí? Mis hermanos, todos somos muy orgullosos. Y a fuerza Dios tiene que quebrantar ese orgullo para que podamos entender que tenemos que depender de Él. Que entendamos que Dios es el Dios verdadero y no nosotros. Que entendamos que es a su manera y no a nuestra manera. El orgullo es uno de los peores obstáculos que tú y yo tenemos en nuestra vida. Pero a Dios no le cae de sorpresa, Él sabe cómo somos. Y Dios toma tiempo, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no podemos resistir. Y en su tiempo Él va quebrantando el orgullo y va haciendo que tú y yo cada día podamos depender más de Él. Entonces, estuvo humillándote, o sea, el proceso de Dios, humillarte no es que quedes mal, sino que reconozcas que dependes de Él. Porque en ese reconocimiento es en donde Dios te bendice. O sea, cuando estamos todos orgullosos y todo lo demás, pues déjame decirte que Dios dice que mira al altivo de lejos o al orgulloso lo mira de lejos. Eso quiere decir que vas a sufrir, pero al humilde Él lo mira de cerca. Entonces, probándote, o sea, te estaba humillando, te estaba probando, enviando pruebas. Una vez más, Dios no sabe cómo tú eres, sí sabe cómo tú eres, pero necesita humillarte, necesita que pases por la prueba para que tú mismo sepas lo que hay en tu corazón y a ver si guardas sus mandamientos o no. Una manera de saber si nuestro corazón está humillado delante de Dios es si dependemos de Él o no. Y dependemos de Él guardando sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre.
Fíjense el trato que tuvo Dios con Israel. Él lo humilló y lo dejó tener hambre. Lo dejó que pasara situaciones difíciles, mis hermanos. Y te alimentó, pero te alimentó con maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Si tú tienes una necesidad ahorita, la que sea, mi hermano, Dios con una palabra la quita si Él quiere. Si no la ha quitado, Dios tiene un propósito con eso. Pero Dios es poderoso para eso. Él es el que manda, Él es el que gobierna. Y no lo hace tiránicamente. Y ahorita vamos a ver para qué voy a cerrar con eso. La palabra misericordia, o en otras versiones, ahora sí, Nueva Traducción Viviente, dice: su amor perdura para siempre. Esa palabra es hesed en el hebreo. Y me encanta qué facilidad tenían los hebreos para englobar conceptos más grandes o abstractos en una sola palabrita, que nosotros tendríamos que ser una oración. Si nosotros vamos a ver el significado de esa palabra en el Salmo, pues tendríamos que poner un párrafo cada vez que se va a repetir. Entonces, esa palabra tiene que ver con promesa. Tiene que ver con la fidelidad. Pensé que era mío. Tiene que ver con fidelidad a la promesa de Dios. Tiene que ver con Dios comprometerse en su pacto. Cuando dice su misericordia es para siempre, está diciendo esto. Él tiene amor leal al pacto, Él tiene una bondad constante y Él tiene una misericordia que se compromete, que no es de un día ni de dos, sino que es para siempre y por siempre. Hay al menos 2 léxicos o diccionarios, es la idea de diccionario, que lo traducen esta palabra de esta manera. Lo traduce como bondad, amor, leal y fidelidad al pacto. Todo eso en una palabrita. Otros lo traducen como una obligación. Fíjense, ya no es porque quiero, es una obligación de lealtad en una relación. Cuando Dios está diciendo su misericordia es para siempre, está diciendo: yo estoy en una obligación de lealtad, en una relación de fidelidad y de benevolencia. Yo estoy obligado a hacerles bien para siempre. Por eso es que Dios no puede hacernos mal a los que hemos creído, confiado en Él. Él ha prometido hacernos bien todos los días de nuestra vida, aunque nosotros no lo veamos muchas veces. Aunque nosotros se nos caiga el mundo cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, aunque nosotros se nos caiga el mundo cuando veamos no sé X cosas, Dios ha prometido hacer el bien a nosotros para siempre. Y por Él mismo, no por otra gente, por Él mismo, porque Él ha querido, Él se ha obligado a mantener fiel ese compromiso. Por eso yo quiero que cuando tú vuelvas a leer el Salmo otra vez, y cuando tú leas su misericordia es para siempre, lo que tú estés leyendo es su fidelidad a mi vida. Su compromiso que Él estableció conmigo es para siempre. Por eso fue que Él salvó a a los israelitas en Egipto. Él hizo un pacto con Abraham. Él honró ese pacto, cumplió ese pacto y los liberó. Por eso es que Él tiene un pacto hoy contigo que Él honra. Y ese pacto es hacerte cada día más como Cristo. Es amarte incondicionalmente. Y no importa lo que tengamos alrededor, no importa que las personas no sean misericordiosas o que sean crueles a veces. Podemos ser crueles, pero Dios nunca va a ser cruel con nosotros. Eso podemos estar seguros porque Él ha decidido. Él ha dicho: yo quiero ser bueno. Y siempre voy a ser bueno. De verdad, mis hermanos. Piensa en tu vida. Piensa cómo los pasos que has tenido que tener para hoy estar aquí. ¿Qué procesos tú has pasado en la vida que te han llevado ahora aquí? Piensa en los milagros que Dios ha hecho en tu vida, que te ha provisto o te ha sanado o no sé. Piensa, mi hermano, ahorita en la situación en la que estás. Piensa en
¿Qué según tú ves que necesitas? Puedes pensarlo. Puedes clamar a Dios como clamó el pueblo de Israel. Pero no dudes ni por un momento que Él, Dios, se ha comprometido a través de Cristo. Y la muestra es el sacrificio de Jesús por nosotros. Él se ha comprometido contigo y conmigo a hacernos bien para siempre. Para siempre, mis hermanos. Vamos a orar.